Queremos hablar de algo en este programa, que es acerca de la reducción de daños, algo que se estuvo hablando en estos últimos días. La reducción de daños básicamente es un enfoque como el de la ESI sobre el consumo de drogas. La ESI, la educación sexual integral, en este caso decís, ¿cómo? ¿En qué forma esto está vinculado? En que, bueno, a ver, los jóvenes van a tener relaciones sexuales, lo mejor es aconsejarlos sobre un montón de cosas esenciales, que son, por ejemplo, su intimidad, su cuerpo, su derecho al placer, los métodos anticonceptivos, etc. Y sobre todo también las ITS, las infecciones de transmisión sexual. En este caso, la gente se va a drogar. ¿Qué es lo que se intenta hacer desde lo que son las políticas de reducción de daños? Bueno, que no pasen otras cosas o que tenga el mínimo impacto posible. Esto fue y estuvo en boca de mucha gente porque desde el municipio de Morón se llevó a cabo un trabajo desde Juventudes en el municipio de Morón, algo que estuvo también tratado con personas de los distintos arcos políticos, de todo el arco político, que se trató para llevar adelante una política de este estilo, y se salió con un folleto, el cual se terminó viralizando, y uno de los que hizo eco de esto fue el señor Diego Santilli, quien es legislador por Juntos por el Cambio, y saca de contexto parte de lo que dice el folleto. Dice: toma poquita cocaína para ver cómo reacciona tu cuerpo. Le recomienda el municipio de Morón a nuestros pibes. Esta gente gobierna la provincia más grande del país. En algo que sale de lo que puede llegar a ser una chicana política o tratar de llevar agua para el propio molino, y se pasa hacia el lado de la hijaputés, porque en realidad lo que está buscando ya hacia este lado es tergiversar una campaña que busca reducir los daños dentro de la población que consume drogas, y lo llevan hacia el lugar de ofendernos moralmente, ¿no? Porque nosotros somos los buenos y los abstinentes. Las políticas de abstinencia no llevaron a nada, no salvaron a nadie, y además que si empezamos a pedir rinoscopías entre las gentes y los socios y los colegas de este muchacho, también veremos qué es lo que sucede. Sin ir más lejos, en los baños de la Bolsa de Buenos Aires, en la Bolsa de Valores, se tuvieron que poner cámaras porque la gente iba hacia ahí a consumir cocaína. Así que tampoco se van a hacer los que tienen todas las manos limpias. A esto contestó ARDA, que es la Asociación de Reducción de Daños de Argentina, que lo voy a leer textualmente porque es muy interesante lo que dice. Ante las declaraciones esgrimidas en esta red social, haciendo referencia a Twitter, por parte de un grupo de dirigentes encabezados por Diego Santilli, desde la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina, queremos expresar lo siguiente. 1. Asumimos la total responsabilidad del contenido del material comunicacional cuestionado. Venimos trabajando con el municipio de Morón, impulsando un cambio total en el paradigma de las políticas de drogas vigentes. 2. Un primer paso para cambiar el actual estado de los problemas que existen con las drogas en nuestra sociedad es abandonar la hipocresía. Punto muy importante. Esto lo agrego yo. 3. El gobierno del que formaron parte los dirigentes que hoy se rasgan las vestiduras significó un total retroceso en materia de políticas de drogas que respeten los derechos humanos. Hoy la política pública de drogas en el país sigue sin implementar políticas de reducción de daños. 4. El moralismo inherente a las concepciones prohibicionistas a los que estos dirigentes adhieren es responsable de la mayor parte de los problemas vinculados con el uso de drogas. Y ahí caemos en algo que ya sacamos recién: el moralismo y el prohibicionismo. 5. El abstencionismo que proponen como política preventiva es el responsable de la maximización de todos los daños que las drogas son capaces de producir. Porque claramente lo que se propone es: no hay que consumir ningún tipo de drogas. Y entonces lo que llevan es a que el consumidor en realidad es alguien que está mal, que está por fuera de lo que está bien, y ya directamente entra en un plano donde se lo considera como un delincuente, donde se lo considera como un marginado, donde se lo considera es una mala persona, es moralmente inferior a los demás, y por eso entra en esa parte de ser juzgado. Y no se trata de reducir los daños de esto que le está pasando, del consumo que está teniendo esa persona. Algo que se está llevando a cabo en distintos lugares del mundo. Pero bueno, seguimos con esto y después vamos a ir hacia la otra parte. 6. La Argentina tiene una ley de drogas que ya ha sido declarada inconstitucional
Estos defensores de la República las siguen sosteniendo. 7. Las prácticas asistenciales que proponen contrarían la ley de salud mental, la ley IACOOP y sus reglamentaciones. 8. La reducción de daños es la política pública hacia donde se dirigen los países desarrollados, cuyas políticas e instituciones son constantemente elogiadas por este sector político. 9. El prohibicionismo abstencionista es conservador y sus políticas públicas obsoletas. Es urgente que el sistema político y sus dirigentes se informen y actualicen sus discursos sobre políticas de drogas. 10. Si no alcanza con los resultados que aparecen claros en sucesos como los de Time Warp o la más reciente tragedia de Puerta 8, revisen cuáles fueron los resultados de la implementación de la ley seca en los Estados Unidos. Por último, cabe destacar el esfuerzo por tergiversar y ocultar información, omitiendo mostrar la portada del material que fue cuestionado, donde se ve claramente que está dirigido a la población usuaria de sustancias. Y ahí lo que ponen es la portada de lo que era este folleto que se entregaba a la gente, que dice: si vas a consumir, acordate de estos consejos. Y después estaban los consejos que daba aquel folleto, que lo que buscaba era hablar directamente hacia los consumidores. Y en esto volvemos hacia lo que había pasado con el comunicado de Bernie de la provincia, que decía: si compraste cocaína en las últimas 24 horas, descartala cuando estaba esa cocaína adulterada. ¿Por qué? Porque sí, obviamente la cocaína va a dañar tu salud si consumís, pero en ese caso lo que sucedía era que tenía otro componente que te ibas a morir ya. Y las políticas decir tipo: ay, mirá qué barbaridad, ¿cómo lo hacen? No están hablando a vos, primero, que no consumís nada. Se están hablando a la gente que sí consume. Y segundo, que también, claro, en este caso no les importa que se muera una persona que consume. En este caso no les importa porque se muere gente que fue a comprar la droga a la villa. Porque claramente sí les importa las drogas que consumen los hijos de los niños ricos. Los niños ricos, hijos de sus dirigentes y que viven en los barrios cerrados de la zona norte de la capital, de la provincia, perdón. Me enojo si me trago. ¿Qué fue lo que dijo el intendente de Morón? No aconsejamos tomar ninguna sustancia, legal o ilegal. Si se interpreta que hay una promoción del consumo, tendremos que repensarlo. En el momento en que se discutió la ordenanza para trabajar políticas de reducción de daños, todos los concejales de todos los espacios políticos la aprobaron por unanimidad. Esto dijo Lucas G., el intendente de Morón, en diálogo con TN. Las críticas habrían venido de Patricia Bullrich y de Diego Santilli. Vemos que Patricia Bullrich, durante su gobierno, durante el gobierno de Cambiemos, en su gestión, se la veía muy contenta quemando plantas de marihuana, plantas de cannabis, perdón, por el error, cuando claramente lo que vemos y el mundo y el avance hacia el que tenemos hoy en día es el del cannabis medicinal, del Reprocan, el de la primera cosecha de una empresa nacional, estatal, en Jujuy, del diálogo que estamos teniendo con profesionales y con gente que trabaja con eso, como hemos tenido acá, que charlamos con Cristian Loray la semana pasada, como tuvimos a Francisco Municó, ingeniero agrónomo, también acá. Las políticas de reducción de daños van hacia un lado donde se trata de educar, y desde la educación y desde la formación reducir los daños que puede producir el consumo de drogas. Es un conjunto de políticas, programas, servicios y acciones que tienen como objetivo reducir los daños a las personas, las comunidades y la sociedad relacionados con las drogas, inclusive con también la infección por el HIV. Esto es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Y en esto, lo que tiene que ver, por ejemplo, con lo que es la infección del HIV, se trata por lo que se ha trabajado en distintos lugares del mundo, dándole, por ejemplo, las jeringas para que se puedan inyectar con jeringas nuevas, con agujas nuevas, esterilizadas, de una forma segura a los consumidores de heroína. ¿Por qué? Porque lo que terminaban logrando, es decir, ¿cómo le das para que se droguen? Lo que terminaban logrando era que no compartan jeringas y que no generen un problema extra, que era el de contagiarse HIV, que era algo que sucedía mucho. La situación de reducción de daños, esto es algo que se trabaja en el mundo. Hay folletos, hay flyers que se han publicado también en redes sociales, que se han hecho en distintos lugares del mundo. Había uno que directamente se hacía en un posavasos que decía: estás using cocaine, decía, estás consumiendo cocaína, y daban consejos sobre esto. Y se hacía en Nueva York.
¿Qué pasa? No es lo mismo, obviamente, lo que pasa en Nueva York que lo que pasa en Morón, porque claramente a este tipo de personas, de estas salas tan conservadoras, no le importa si se mueren los pibes de Morón, pero claro, los que bajan a Nueva York son gente como sus hijos. Entonces sí, es importante. El Estudio Nacional sobre el Consumo de Sustancias Psicoactivas, realizado en 2017, que es el último. El 2017 es el último Estudio Nacional sobre el Consumo de Sustancias Psicoactivas. Es decir, que no se ha trabajado más profundidad sobre eso. Fue hecho por el Cedronal y señala que el número de encuestados que aseguraron haber consumido alguna sustancia ilícita recientemente, o sea, el número de personas encuestadas que consumió algún tipo de drogas aumentó de el 3,6% que había sido en 2010 a el 8,3% en 2017. Les puedo asegurar que es mucho más alto hoy en día. Y vemos que no hay estudios. Estamos hablando que el último estudio es del año 2017, hace 5 años que no se hacen estudios y no se trabaja sobre eso. La droga ilícita de mayor consumo en el país es la marihuana, con un 17,4% de usuarios entre 2010 y 2017, donde el consumo había crecido. Les puedo asegurar que es mucho mayor hoy en día, donde uno si se pone a hablar y consulta a las personas y pregunta quién es usuario de cannabis, quién fuma directamente, seguramente el promedio le va a estar dando mucho más alto si hay un grado de sinceridad. El consumo de cocaína es del 5,3% de la población. Dentro de las medidas que tenemos, que son antiguas y que no pueden ser seriamente tomadas, porque hay mucha gente que va a mentir a una encuesta de esta porque son tratados como delincuentes, porque la persecución del consumidor lo que termina haciendo es esto, incluso en países desarrollados, como sucedió en Portugal, donde desde que se dejó de perseguir a los consumidores hubo muchos más que se quisieron rehabilitar. ¿Por qué? Porque ya no ibas a confesar un delito, ibas a decir tengo este problema y es que tengo una adicción y que quiero salir de ella. Con otras drogas, ¿qué pasa? El 6,2% de la población declaró haber usado alguna vez analgésicos opiáceos sin indicación médica. El 2,3% consumió alguna vez en su vida alucinógenos. El 1,6% declaró haber consumido hashish. El 0,8% sustancias inhalables alguna vez en su vida. Y el 0,6% pasta base opaco. Y también si vamos a sacarnos las caretas directamente, que es, vamos a agarrar un poco la redundancia, de todo esto, es que hay consumos sumamente problemáticos, como el del alcohol, que es el mayor en este país, donde también es totalmente legal, y también hay un consumo problemático acerca de medicamentos que están recetados y no hacia de calmantes, de exceso de uso de las benzodiazepinas y el clonazepam y el Alplax y el Valium y un montón de ese tipo de medicamentos que se siguen usando y abusando. En muchos casos se consiguen a través de recetas por algún médico amigo. Y de eso no se habla. Y de eso no se habla porque eso es lo que sí consumen abiertamente estas personas. Pero que claramente si se trabajara de otra forma, se podrían evitar otros daños y otras cosas. Por eso es que había un folleto que decía que si van a fumar porro, que traten de conseguir flores y que traten de hablar con un productor canábico, con un cultivador que está criando una planta y no que vengan el prensado que proviene desde el narcotráfico y que no se sabe ni lo que se consume, y así con muchas otras cosas más, con el tema de no excederse, de fijarse los límites para no obtener sobredosis obviamente el cannabis no puede producir una sobredosis. Las otras drogas que pueden producir una sobredosis en medidas en las cuales pueden afectar directamente a gente que consume por primera vez y que no se puede evitar el consumo. Es como querer evitar que, hablando mal y pronto, es como querer evitar que los chicos cojan. Así vamos a tener que hablar un poco con las palabras más directas para que no se contagien infecciones de transmisión sexual o para que no se produzcan embarazos no deseados en la adolescencia. Es imposible. Bueno, de la misma forma que es imposible evitar que la gente consuma drogas, porque la gente ha consumido drogas a lo largo de la historia. La humanidad ha avanzado con el consumo de sustancias psicoactivas.
Eso se puede ver a lo largo de toda la historia de la humanidad. Incluso sucede en otros animales, como pasa con los delfines, o pasa con los monos, o con los elefantes, que se drogan también. Entonces eso no se puede evitar. Lo que podemos evitar y lo que podemos hacer es reducir los daños que se pueden provocar y daños colaterales a lo que sucede a través del consumo. Si está bien, si está mal, este folleto es algo que se tendrá que seguir discutiendo seguramente. Por el momento lo importante es que puso en discusión arriba de la mesa la reducción de daños. Y eso es lo que desde este lugar nos parece sumamente importante.